Muy probablemente de aquí hasta enero, por lo menos, solo vamos a hablar fundamentalmente, salvo que haya hechos extraordinarios, de Cataluña, elecciones generales, nuevos gobiernos aquí y allá. En numerosos comentarios como este que hago aquí prácticamente todos los días, he dicho que el gobierno catalán y toda esa patulea de trotskistas, maoístas, independentistas, gente de pija, de ultraizquierda, los demás, las monjas, en fin, todo ese barullo de gente está engañando a la mayoría del pueblo catalán. A los catalanes no hay nadie que les diga, oiga, es que Cataluña le vende más a Santander, a Cantabria, que a Estados Unidos. Vende más Cataluña en Cantabria que todo lo que vende a Estados Unidos. Cataluña, para que se hagan ustedes una idea, los datos los hemos conocido hoy, vende más a Aragón, que lo tiene al lado, vende más a 1 millón y pico de personas que a 66 millones de franceses, que también están al lado. Entonces, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Cómo está llevando al extremo de querer crear un problema gravísimo para todos los catalanes? Yo puedo entender que esta pila de locos, cuando alguien busca problemas por buscar problemas, en fin, probablemente termina encontrando lo que se merece, actúa así porque han perdido todo el norte y están más para ir a un psiquiatra que para otra cosa. Lo que no se entiende muy bien es lo que hace el gobierno de Mariano Rajoy. En el gobierno de Mariano Rajoy, con Mariano Rajoy a la cabeza, no hay más tontos en el gobierno de Rajoy, incluido Rajoy, pues yo qué sé, porque no se han entrenado, como se suele decir, o alguna cosa de esa. Le preguntan a Mariano Rajoy esta mañana sobre el debate que va a tener Margallo con Junqueras el 23 en una televisión del Conde de Godó, pro-independentista ahora, qué cosa da la vida, y dice el señor Rajoy que él no se mete en eso. ¿Cómo que no se mete en eso? Él no se mete en eso, él está para otras cosas, que eso él lo deja en manos del comité electoral. ¿Cómo que no se mete en eso? Miren, Margallo es el ministro de Asuntos Exteriores de España. Los catalanes están encantados que un ministro del gobierno del Estado ya vaya simplemente a debatir con un independentista porque le da carta de naturaleza a los independentistas. Estos estúpidos, con Rajoy a la cabeza, siempre desde el punto de vista político, por supuesto, estos estúpidos, políticamente hablando, le dan carta de naturaleza a los independentistas colocando allí a un faroliento como Margallo, que cree que puede ganar un debate como ese. Margallo se va a presentar allí, por supuesto, no como dice Rajoy, sino con permiso de Rajoy, para tratar de decirle a los catalanes que no puede haber independencia, por este u otro concepto. Miren, es que el gobierno de España no tendría que dar ni siquiera que abrir la posibilidad de que en Cataluña alguien se creyera que puede haber independencia. El gobierno de España tendría que decir, miren, no va a haber independencia, pase lo que pase. Y si alguien se toma esa iniciativa de declarar unilateralmente la independencia, a por ella. Y está. El señor Rajoy lo que tiene que hacer, para eso el presidente del gobierno, es hacer cumplir la ley. Y está actuando, a mi modo de ver, siempre políticamente hablando, como un auténtico cobarde. Cobarde. Él cree que después puede negociar, porque Margallo va allí a negociar. Margallo va a ir ahí a negociar. Y probablemente pierda el debate. Es muy farol Margallo. Él dice que conoce a Junqueras y que él puede. El Partido Popular está que trina porque haya ese debate. Independientemente de que con ese debate entre Margallo y Junqueras, lo que han hecho es cargarse al candidato del Partido Popular, el señor Albiol, en Cataluña, que es el que se presenta como candidato a la presidencia del gobierno catalán. Repito, no hay más bobos, coño, porque no se enteran. Y claro, si Margallo ahí dice, hombre, es que si ustedes quieren la independencia va a pasar esto, lo otro, lo demás allá. ¿Cómo que si quieren la independencia? abres esa posibilidad, ya estás diciéndole que existe la misma.
Margallo tiene que ir allí no a hablar de qué puede pasar. Mire, no va a haber independencia. Mejor dicho, Margallo no tendría que ir. Se tiene que hablar claro el gobierno de España. Por cierto, el señor Iceta, que es el candidato socialista, junto con Pedro Sánchez hoy, en un mitin en Cataluña, han puesto la bandera española detrás. Desde que el PSC es PSC, es decir, los pijos socialistas de Maragall y compañía, jamás se han pronunciado clarísimamente como que Cataluña tiene que permanecer en España. Jamás. Y este tampoco ahora. Pero claro, va Pedro Sánchez allí y se pone la bandera para tratar de rascar votos cuando no piensa en eso. Cada vez que se habla con algún socialista de esa zona, dice, hombre, es que hay que negociar, hay que hablar. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿Qué es lo que hay que hablar? Pues claro, cuando alguien te dice, mira, tú, Pedro Sánchez, o tú, Iceta, que es el Miquel Iceta, el candidato socialista, ¿qué es lo que hay que negociar? ¿Qué es la España federal? ¿Qué es esto o qué es lo otro? Que te lo digan clarísimamente. Nunca lo dicen. Siempre dicen, vamos a sentarnos, vamos a hablar, pero nunca dan una solución clara. Se han puesto la bandera detrás de sí mismos. Vamos a ver en qué consiste el asunto después. Pero lo de Rajoy es para nota, porque a fin de cuentas es el que está gobernando. Y claro, gobernando Rajoy y dejándole hacer al gobierno catalán lo que quiere. Sale hoy el señor de Guindos, ministro de Economía, y les dice a los inversores que el riesgo no es la independencia. ¿Cómo? ¿Qué dice? Este tío está fumado, ¿qué le pasa? Dice de Guindos, el riesgo no es la independencia, sino un gobierno tipo Syriza Grecia en Cataluña. ¿Cómo que el riesgo no es la independencia? El riesgo es la independencia. ¿Cómo un ministro de Economía, otro ministro, bobo de baba también, del gobierno del señor Rajoy, es capaz de decir una bobada como esa? Independientemente de que el gobierno se parezca a Podemos, a Syriza o a la Stasi. El riesgo es la independencia. No quien gobierna después. Allí puede gobernar dentro de una autonomía el que gane. Si gana la ultraizquierda, pues gobernar la ultraizquierda dentro de España, dentro de lo que es España. ¿Cómo que no hay riesgo en eso? Es que cada vez que uno lo va oyendo hablar, se pregunta, ¿cómo puede haber tanto bobo en la mesa del Consejo de Gobierno del Estado español? ¿Se puede tener las responsabilidades que se tienen y que salen de ese Consejo de Gobierno como el ministro catalán, como el ministro de Guindos, como este Margallo, como Fernández Díaz? Es una cosa asombrosa, pero asombrosa. Y sin embargo pasa. Es algo increíble. Y claro, el Estado español da la impresión que se está desmembrando. Ayer en el Congreso de los Diputados, Sabino Cuadra, que es un diputado de Bildu, cuando termina su intervención, coge una constitución, la rompe allí. Estamos degenerando de una forma que solo puede acabar de una sola forma. Aquí la gente cree que todos somos muy civilizados y que no va a haber problema. Como la cosa siga degenerando de esa manera, va a terminar habiendo violencia, seguro. Y quien no lo ve así, oye, no les digo que piensen como yo, pero a la vista de los hechos que están ocurriendo, parece que la cosa va así. Y si además, después del 27, se calla alguien, imaginen que gana el Juntos por el Sí y los independentistas, no mueven un dedo hasta que se convoquen las elecciones. Se convocan las elecciones y hay que suspender las cámaras. Todo el mundo para su casa y hasta las nuevas elecciones que elijan senadores y diputados. En ese momento solo hay una mesa en el Congreso y en el Senado que gestiona todos los asuntos relativos a todo lo que tiene que ver con el poder legislativo en España. En ese momento declaran unilateralmente la independencia. No hay gobierno. Es un gobierno, digamos que en funciones. Pero sobre todo no hay estructura institucional, porque si en ese momento, yo no lo creo, porque Rajoy no parece que vaya a hacer eso, decide suspender la autonomía catalana, necesita Congreso y diputados. Entonces ha dicho hoy el ministro catalán que no hay problema. Que ellos han hecho con un anteproyecto de ley que se discutió ayer en el Parlamento
han abierto la posibilidad de que el Constitucional tome las medidas que sean necesarias. ¿Cómo que el Constitucional? ¿Quién gobierna España? ¿Gobierna el Constitucional de España o lo gobierna el gobierno que todos hemos elegido? Unos sí y otros no. Esto es un desmadre absoluto, con una fuerza el Partido Popular que ha tenido la mayor concentración de poder que nadie haya tenido en esta última etapa democrática en España, y que ha dejado que esto se vaya al garete sin que nadie ponga orden. En fin, eso es España. Y Rajoy, que probablemente no quiera pasar a la historia como un presidente que tuvo que intervenir una comunidad autónoma de la envergadura de la Cataluña, a lo mejor se va sin hacerlo, pero habrá dejado un país arrasado. Arrasado. Por cierto, un último comentario, porque yo no puedo evitar hablar de Podemos. Felipe González, al hilo de las declaraciones de Monedero sobre Leopoldo López, que está encarcelado en Venezuela, y que hizo Monedero poniéndolo, diciendo que es un asesino y tal, ha calificado a Monedero como algo repugnante propio de la Gestapo o de la Stasi, la policía comunista y la policía nazista. Y no me extraña. Luego, si Felipe González, que fue presidente 13 años y medio del gobierno español, desde luego una de las voces claras del Partido Socialista, piensa eso de Podemos, uno de sus líderes, porque a fin de cuentas Pablo Iglesias ha apoyado a Monedero, ¿cómo va a pactar Pedro Sánchez con los que Felipe González considera poco menos que Gestapo? La Gestapo de Hitler. Qué cosa, ¿verdad?